Hola, ¿qué tal? Un saludo y bienvenidos a una nueva edición de Biblioteca Conecta, hoy con el retorno del hijo pródigo. Así que, tras saludar desde Montijo, como todos los programas José Antonio Teodoro, voy a saludar primero, si me lo permitís, a Alberto Sal desde la red, no, desde la Biblioteca Pública de La Rioja. Hola, Alberto, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues nada, nosotros encantados de que nos visites de vez en cuando. Encantado también de estar aquí de nuevo. Sigue además enfrascado con todos tus estudios y demás. Pues sí, bueno, aquí sigue a haber fechas. El otro día creo que se publicó, pero era sí, de auxiliar para el ministerio y bueno, es la única novedad que hay. Por lo demás, todo sigue bastante parado. Está todo muy estable, ¿no? Dentro de la estabilización está todo súper estable. El mundo que vivimos. Y nada, pues sí, seguimos saludando a Yolanda Vallejo desde la red de bibliotecas municipales de Cádiz. Hola, Yolanda. Hola, buenos días. Un gustazo ver a Alberto. Bueno, Alberto siempre es un gustazo verlo, pero ahora por la mañana pues mucho más. Es motivador y evocador para el día. Además, yo sé que por eso no te ha ofendido porque me salta el protocolo de presentación diaria, porque como a Alberto le Nada, deja. nada. Hoy todo gira en torno a Alberto. Es Además, mejor, es es mejor cierto. verme un poquito dentro de unas pocas horas, ¿eh? Ahora igual tengo un poco cara de dormido. Bueno, pero el que es guapo está guapo incluso recién levantado, ¿eh? Puede estar mejor, se puede estar mejor. Y tras este eh, intercambio de mensajes, pasamos por último a María Benítez de la Biblioteca Pública de Orense. Hola, María. Hoy sí estoy en la Biblioteca Pública de Ourense. Sí. Desde Hoy la sí, Biblioteca hoy Pública de sí. Orense. Bueno, pues entonces tenemos hoy motivo para decirlo además. Y nada, pues vamos directamente a comenzar con el programa de hoy. Un programa que avisamos puede ser un poco técnico y no sé si comenzar por el principio, por si alguien que no es del mundo de bibliotecas no nos lee. Y es que, bueno, pues como lógicamente, cuando un libro llega a la biblioteca, uno de los primeros pasos que hay que hacer registrarlo e incluirlo en el catálogo para que sea accesible para todos los públicos, porque recordemos que nuestro objetivo es que el catálogo y el acceso a las bibliotecas sea libre y público para que todo el mundo, cuanto más fácil mejor para que todo el mundo pueda hacerlo. Eh, para ello existían unas reglas de catalogación que todos estudiamos durante nuestros años de estudios, para la redundancia. Después se creó un formato MARC cuando llegaron los ordenadores y este formato ahora hoy en día está cambiando y se va a sustituir por una RDA en la cual muchos estamos completamente perdidos porque todavía no hemos llegado, bueno, no sabemos ni por dónde andamos en este aspecto. Pero tenemos a Alberto que se sonríe y claro, porque él sí que ha empezado a dar sus primeros pitos en la RDA, ¿no, Alberto? Sí, bueno, has explicado ahí así todo bastante bien, bastante rápido. Yo creo que es muy importante A grosso hacer modo. la labor de contextualización porque, claro, yo creo que todo lo que entra dentro de esto de catalogar es una de las partes eso, más técnicas y quizá más que quedan como más lejos del usuario habitual, ¿no? O sea, se invierte mucho tiempo en ir creando ese catálogo, ¿no? El que yo creo que a día de hoy pues sigue siendo el pilar, ¿no? de la biblioteca, ¿no? Porque es donde nosotros, o sea, nuestra colección es expuesta al usuario, ¿no? El usuario conoce lo que tenemos, puede llegar a determinar que en nuestra colección de la biblioteca hay un documento que puede solucionar su duda y nosotros, los bibliotecarios, pues estamos ahí en medio, trabajando para que ese catálogo pues vaya creciendo, se vaya actualizando, sea lo más accesible posible. Entonces tú has dicho muy bien, que a lo largo del siglo XX ha habido un montón de hitos, ¿no? De momentos en los que esta labor de catalogación se ha ido definiendo, ¿no? Y hay un elemento muy importante en esta labor que es la cooperación, ¿no? Eh, Diferentes asociaciones, entidades a nivel internacional han estado trabajando, la IFLA, por ejemplo, sería uno de ellos, bibliotecas como la Biblioteca del Congreso también han estado trabajando para que esas herramientas para catalogar esos códigos pues sean lo más eficaces posible y que los podamos compartir todos, ¿no? Para que tanto en Montijo como en Galicia, como en
yo qué sé, en Estados Unidos, en Alemania, todos Daros trabajan cuenta, con daros la misma cuenta como dirección. él no ha dicho Cádiz. O sea, que nosotros parece que quedamos fuera del circuito y Cádiz te tengo también que está decir, incluido, por supuesto. te voy a decir como Mario Benedetti va a la primera cita del día. El sur también existe, ¿eh? Cuidadín. Quería que no fuese todo tan local, sino a nivel internacional, ¿no? Pero Cádiz está incluido, por supuesto. Pues nada, Ah, todos seguimos las mismas reglas y por eso podemos compartir información, ¿no? Y así hacer que nuestro trabajo de catalogación, que como he dicho, se invierte mucho tiempo, pues sea un poquito más flexible, ¿no? Un poquito más dinámico. No tengamos que, si nos podemos ayudar los unos a los otros, pues mejor, ¿no? No tenemos que estar catalogando cada uno de los documentos de cero, ¿vale? Entonces, bueno, Alberto, yo te quería preguntar una cosa, porque es verdad que es importante la contextualización y es importante también el recorrido que nos ha hecho José prácticamente por el siglo XX, la catalogación, en 20 segundos, porque además, primero teníamos la regla, después vino no sé cuánto. Es cierto que todas estas normas internacionales, que sobre todo para la gente que nos esté escuchando y no sea del gremio, esto no es una cosa a nivel nacional, sino que es internacional, como llevamos diciendo, y llegan a España la mayor parte de las veces tarde y en muchas ocasiones mal, ¿no? El formato MAR, desde que nace hasta que empezamos a aplicarlo en España, bueno, pues pasan muchísimos años. Sin embargo, la RDA es una cosa que está llegando relativamente pronto. Puede ser motivo, puede ser causa por la globalización o por la especialización que ya tiene el cuerpo de bibliotecarios, pero no hace mucho que se puso o se presentó sí. al mundo la RDA cuando ya en España hay lugares donde se está aplicando, ¿no? RDA surge, digamos, es un trabajo, pues eso, se lleva a cabo a principios de este siglo, ¿no? A partir del año 2000 se va trabajando, en 2010, si no me equivoco, es Se cuando presenta. se publica, ¿no? Entonces, bueno, aquí en España, eh, la entidad, o sea, la institución, digamos, que está un poco a la cabeza de todo esto, su obligación también es la Biblioteca Nacional, ¿no? Entonces, la Biblioteca Nacional se reserva un periodo de tiempo de unos 6 años hasta 2016, en el que está un poco, digamos, como viéndolas venir, a ver qué pasa, ¿no? Pero en 2016 ya avisa de que sí, efectivamente, ellos van a empezar a utilizar las nuevas reglas de catalogación a nivel internacional, que son las RDA. Y se deja unos 3 años hasta 2019 para ir preparando, ¿no?, ese desembarco. En 2019 se publica el primer registro en RDA, en la nacional. Y a partir de ese momento en el que la Biblioteca Nacional empieza a generar sus propias herramientas, que eso lo comentaremos ahora, ¿no?, que es una de las particularidades de RDA, las hace públicas y algunas instituciones, como por ejemplo la mía, siguiendo esa guía, empiezan también a crear las suyas y empiezan a trabajar en ese sentido, ¿vale? Hay que recordar que igual nos estamos adelantando mucho eso. RDA es un código de catalogación, cuya cobertura trata de ser internacional, ¿vale? A diferencia de, por ejemplo, las reglas de catalogación españolas, que tenían un ámbito a nivel nuestro, ¿no?, a nivel nacional, ¿vale? Esa es la diferencia. Otro punto que tiene muy acusado es que son unas reglas de catalogación súper adaptadas a la información digital, entornos digitales y demás. Las nuestras, las anteriores, nacieron en un momento, en los años 70, 80, en las que, bueno, los catálogos eran en papel, no eran fichas. Claro. Entonces, todo se movía de esa manera de consultar la información. Como podéis, como una de las sabéis, ha habido un diferencias, salto cuantitativo, ¿no?, en esas formas. que una de las Dime. diferencias, por ejemplo, apreciables, es que, claro, nosotros teníamos que, nosotros, digo, entonces, en los años 70, 80 y demás, había que restringirse al espacio de una fichita del tamaño, pues, sería quizás una a 1, una a 2 quizás, ¿no? No, al revés, una 6 o una 7 sería, tamaño 6 o 7, ¿No? Creo que era. Puede ser. claro. Y había que poner pues, muchas abreviaturas porque no podíamos meter mucha información en esa ficha. Sin embargo, ahora, al ser en digital, pues se puede meter toda la información que se quiera. Fíjate, a nivel del formato este, lo que condicionaba antes, claro, ¿cómo establecías tus relaciones entre esos registros, ¿no? Entre ese registro que te identificaba un documento X que estaba en tu colección con esa autoridad, por ejemplo,
su escritor, el autor, que lo había generado y que a su vez también tenía una ficha en la que colgaban o te relacionaba con todos los registros o todos los documentos que está. Claro, era una forma de relacionar muy rudimentaria y muy manual, ¿no? Claro, en los entornos que nos movemos ahora, eso se puede mejorar hasta el infinito, ¿no? Digamos, establecer relaciones. Entonces, eso concretamente también es otro de los factores que hace muy interesante, en mi opinión, la filosofía de RDA, ¿no? Y yo tengo RDA, dos preguntas. Dos sí. preguntas tengo, Alberto. Te las hago ya, tú te las vas pensando y las largas conforme vayas hablando. La primera, ¿va a cambiar mucho la manera para el catalogador? ¿Va a cambiar mucho la manera de enfrentarse al registro? Y la segunda, ¿va a afectar esto a la manera de buscar? Es decir, ¿en qué influye la RDA para el catalogador y en qué influye la RDA para el usuario? Buenísima pregunta, o buenísimas Como preguntas. siempre, como siempre. Además me las haces tú ahí con tu gracia y de Cádiz, pues mejor, ¿no? Sí que cambia mucho, lo que pasa es, sobre todo cambia para el catalogador en un principio, cambia un poco la manera de acercarse a lo que es el trabajo de catalogar, ¿no? Porque antes lo que hacíamos era coger una obra y extraíamos la información que nos prescribían, pues unas ISBD, unas normas, nuestro propio reglas de catalogación y demás, ¿no? Nuestro punto de partida era el documento y no salíamos del documento, ¿vale? En cambio ahora lo que hay que hacer es como estratificar, ¿no? Esa manera de acercarnos a la catalogación, porque ya no solo, principalmente vamos a estar catalogando el documento, ¿no? El ítem, que sería el último nivel, el nivel, lo que tenemos en las manos. Pero previamente hay que hacer una labor como de abstracción, por decirlo de alguna manera, y considerar de que lo que tenemos, vale, es una manifestación de algo más abstracto, que es la obra, ¿no? La obra, que bueno, normalmente cuando catalogamos, por ejemplo, un libro, vamos a tener, pues eso, una primera edición recién salida, recién escrita, ¿no? Recién plasmada, ¿no? Por el autor, pero imaginaos que tenemos que catalogar una obra clásica. Pues ha habido tropecientas ediciones, tropecientas traducciones, es posible que esa obra quizá haya sido adaptada pues como un cómic o una película. Entonces ya vemos que la obra es una entidad, ¿no? Bastante amplia y todas esas relaciones las tenemos que plasmar de alguna manera, ¿no? Entonces, claro, ya veis, me he metido un churro ahí del copón ahora, pero ya veis que todo esto se va volviendo un poquito como más complejo que lo que había antes. Era coger y no nos importaba igual relacionar todas esas expresiones de una obra. Si ha sido relacionar la obra libro con la adaptación o con una ópera que se haya hecho también basada. Esas relaciones antes no existían, eran muy inusuales. Ahora son la base y potencial que puede aportar RDA. Porque, y ahí voy a tu segunda pregunta, Yolanda, si tú afianzas, ¿no? Haces más densa esas relaciones, esa capacidad de moverse al usuario por el catálogo y de ir descubriendo, pues yo creo que el proceso de búsqueda es mucho mejor, mucho más satisfactorio, completo y no se puede sorprender incluso al usuario porque va a descubrir cosas que no esperaba, quizá. Pero ¿cómo es posible eso? O ¿Cómo es sea, claro, tú haces las relaciones, pero yo ahora actualmente con el catálogo que tengo, yo posible? busco el Quijote y me salen 50. Con RDA me refiero para que lo vea la gente. Sí, ¿Cómo? sí, sí, sí. ¿Cómo mejora? ¿Cómo lo ves? Nosotros ahora digamos que estamos como, bueno, es una fase como muy previa de todo, ¿no? Ya porque, claro, estamos hablando de un nuevo código de catalogación que además tiene que estar vinculado, cosa que todavía, por lo menos donde yo trabajo, es lo que tiene acceso, ¿no? Que sería un nuevo estándar de codificación de esa información, ¿no? Lo que se viene llamando el sucesor del formato MARC, que sería BibFrame, ¿no? Estaría muy relacionado con una manera de expresar la información a nivel semántico, cosa que Mark no lo consigue o lo consigue a un nivel muy bajo, muy básico, ¿vale? Entonces estamos hablando ya que estamos en una fase muy previa ahí. Lo único que estamos haciendo realmente es, dentro de las herramientas que teníamos antes, ¿no? Un OPAC,
en formato MARC, etcétera, etcétera. Estamos ya intentando plasmar la información para que en el futuro pueda ser reutilizada en ese nuevo entorno, en ese entorno por venir, que sería, pues eso, que la información esté expresada en tecnologías que la web entiende, que puedan ser reutilizadas en otros entornos, porque utiliza no formatos que son propios del entorno bibliotecario exclusivamente, sino que, ¿vale? Entonces ahora, yo cuando tengo que describir ahí un documento, pues yo el proceso es muy similar al que hacía antes. Lo que pasa que, bueno, vamos utilizando nuevos campos, vamos expresando la información de una manera, pues por ejemplo, el tema de las abreviaturas ya no está prescrito. Vamos estableciendo esos campos con relaciones que hay que utilizar también expresadas de una manera concreta, ¿vale? O sea, realmente el trabajo el trabajo en sí sigue siendo muy parecido, lo que pasa que hay que, digamos que hay que meter más información, dicho de así de una manera, sobre todo en la parte de autoridades. Por lo menos yo la experiencia que tengo es esa, donde más cambia es en autoridades porque tienes que ser aún más detallado, ¿vale? Alberto, ¿Cuándo crees que va esto a materializarse? Porque es lo que dices, estáis en una fase previa, tal, que yo sinceramente creo que seguimos yendo un poco renqueando, porque vosotros lo tenéis, pero el resto de las instituciones no. aún Nada, no, si en España no sé, pero un porcentaje Aquí muy la bajo. Biblioteca Nacional sí trabaja ya con RDA, creo, ¿no? Sí. Claro, Y no lo sé si que alguien más aparte de La Rioja. La Biblioteca a mí la, Nacional, sí, la Biblioteca Nacional trabaja, ya te digo, desde 2019. Recientemente han sacado el perfil de la entidad obra, que es la entidad, digamos, superior, cómo hay que expresar ese registro de autoridad, identificaría una obra. Y está trabajando, creo que en el perfil de documentos gráficos. Eh, Creo que está trabajando todavía, o sea, les queda trabajo por el camino han sacado el de audiovisuales, el de grabaciones sonoras, si no me equivoco. Están trabajando en ello, están cogiendo las reglas de, digamos, las RDA y entonces las adaptan, que eso es una cosa que está bastante... ahí era mi siguiente pregunta. Vamos a ver. Cuando salen las ISBD, que en principio tenían intención internacional y demás, de pronto se dan cuenta que cada país tiene que hacer su propia adaptación porque había estándares que no se cumplían y tal, y salen las reglas de catalogación. Cuando sale el formato MARC, que también tenía intención internacional y demás, se dan cuenta que los países que tienen que hacer su adaptación y surge el Ibermar, surge, que bueno, que al fin y al cabo no llevaron a nada, pero fueron adaptaciones locales. Sin embargo, con la RDA, por lo que yo estoy viendo, la Biblioteca Nacional no tiene intención de españolizar la RDA, sino que vamos a saco con el mundo global, ¿no? Hay bastante debate con eso, pero bueno, se ha optado la opción que tú dices, que es que como esa variedad, ¿no?, que se va a dar, claro, porque al final ya lo hemos hablado aquí varias veces, cada biblioteca pues es un mundo, ¿no? Entonces va a tener una serie de necesidades diferentes. La nacional, evidentemente, va a tener unas necesidades diferentes que la biblioteca de Montijo o la de Cádiz, ¿no? Entonces, claro, las RDA ya un poco como que prevén eso y establecen que hay una serie de elementos que son los considerados núcleo que hay que cumplir, sí o sí, una serie de elementos que en una descripción tienen que estar, y luego da un montón de margen de libertad al catalogador o a la institución, ¿no?, para que elabore ese perfil. Dentro de unos mínimos tú ya puedes incluir la información que consideres. Nosotros, por ejemplo, con el tema de relaciones, claro, observas ahí, analizas el perfil que elaboró la Biblioteca Nacional para monografías en su día, y hay un montón de relaciones, un montón. Claro, nosotros de ese listado de relaciones posibles que se dan a todos los niveles, a nivel de obra, de expresión, de manifestación, pues no los cogemos todos, cogemos unos pocos. Los que consideramos que pueden ser interesantes y que no nos van a llevar mucho tiempo definir también, ¿no?, que ese es un factor que hay que tener en cuenta, Y ¿sabes? esta nueva manera de enfrentarse a la catalogación implica un mayor conocimiento, pero no un mayor conocimiento técnico del catalogador, sino un mayor conocimiento cultural, porque, como bien estás diciendo, tú tienes que tener tienes que tener muy claro todas las manifestaciones de una misma obra, versiones. Entonces, por ejemplo,
si yo de la noche a la mañana digo que la verdad sobre el caso de Harry Quebert es una, no iba a decir una copia, pero sí una versión de Lolita de Nabokov, yo podría adjudicársela o tiene que haber una literatura previa que a mí me documente que es una versión de una obra. Pero ese tipo de relaciones, o sea, eh, realmente la verdad sobre el caso Harry Quebert es una adaptación de No lo Lolita, sé, una no versión. lo sé. Por eso te digo En el que caso de que implica, en el caso, por ejemplo, una relación que podría darse, imagínate que un autor dentro de 10, 20 años coge la verdad sobre el caso Harry Quebert y la amplía, ¿no? Hace, pues yo que sé, hace una modificación porque el autor en su testamento lo deja. ¿Sabes? Por ejemplo, podría darse ese caso, ¿no? bueno, ahí tenemos el caso de Los hombres que no la amaban a las Millennium, mujeres. ¿no? Eso. Exactamente, la última no está escrita por el autor. Sí, pero bueno, eso ya sería una serie. Yo te hablo de la obra en concreto, Ujú. ¿vale? La Vale, obra en concreto que originalmente la escribió Joel Dicker. Dice en el testamento, autorizo a fulanito de tal a que coja, revise Y mi haga obra, una la segunda. mejore, o la pula, o no sé qué, ¿vale? Ujú. Tenemos una obra que sería la original, y luego tenemos esa nueva edición ampliada por fulanito de tal, ¿no? Que encima sabemos que le ha hecho una revisión, porque yo qué sé, pues en el prólogo lo dice, que ha sido una revisión integral de que cambia sustancialmente la obra, ¿vale? Ahí habría una relación. Sería una relación a nivel de obra, porque ya la obra resultante ya no es la misma que la anterior, pero hay una relación sustancial. Entonces eso lo podemos definir. Claro. Eso podría, y estaríamos hablando, claro, habría otro elemento que sería un nuevo autor, que es el que ha hecho la revisión. por eso te decía que implica un conocimiento grande por parte del catalogador del mundo que le rodea, ¿no? Porque estamos hablando de literatura, pero me imagino que los mismos problemas, incluso más, se pueden dar en el campo de las ciencias, ¿no? Cuando una teoría contradice a la anterior, bueno, Pero, esto sería ya una cosa pero muy... eso ya no entraríamos en a ese nivel, porque, o sea, nosotros trabajamos con la obra, ¿no? Con lo que es la creación. O sea, lo que es el contenido en sí. O sea, trabajamos con eso, con, pues Sí. al nivel que te comentaba antes. Ya si hay una, pues eso, a nivel de ciencia, lo que decía, eso ya no. No Nosotros compete al catalogador, claro. en Yo lo la. que creo también que aquí tenemos que perder un poco la perspectiva, que ya se venía haciendo en estos años atrás, pero cada vez más, me imagino, del catalogar en nuestros centros, porque al final si hay una RDA, hay un documento que ya está catalogado previamente, pues viene la Biblioteca Nacional en La Rioja o donde sea, pues al final vamos a tirar todos de esa ficha madre, lo vamos a tirar todos de esa raíz y seguir pues con ella, ¿no? Porque realmente lo que creo que lo que se pretende es que no haya tanta variedad a la hora de buscarlo y no aparezcan tantos ejemplares y tantos y tal, y eso, que cada uno lo hacemos a nuestra manera, sino que todos tengamos la misma, el Cada uno a nuestra mismo manera, criterio. pero con esas pautas básicas que hay que cumplir en todos los perfiles que cada institución puede ir generando. También, claro, eso es lo que os hablaba antes, de ese ejercicio de hacer un perfil para una institución o para una red, para tal, es un proceso arduo, ¿no? Porque tienes que revisar, tienes que analizar, tienes que tomar decisiones, es un proceso que nunca acaba. Porque nosotros en la biblioteca de La Rioja, pues eso, de repente surgen situaciones que igual no estaban contempladas desde el principio y tienes que volver Que igual volver mucho ahora atrás. y tal. O sea, os decía antes que es un proceso como muy previo el que estamos viviendo, ¿eh? Y muy sujeto al tema este tecnológico de lo que sean las ofertas en este caso, por eso, de sistemas integrales de gestión, ¿no? Que bueno, me consta de que hay empresas aquí en España como muy bien posicionadas que ya están trabajando en esa línea, pero claro, hasta que esa línea de negocio se establezca, pues igual pasan unos años. O sea, ya hay un interés por coger y empezar a colocar este tipo de productos, pero claro, tiene también que haber por parte de la comunidad bibliotecaria, pues también tiene que haber un interés en aplicar, ¿no? Estos nuevos formatos, estas nuevas metodologías de trabajo. Y ahí, La idea, que todo sea, la idea al final básica, yo creo que subyace aquí en RDA, es que, o sea, nosotros estamos invirtiendo un montón de tiempo en describir documentos, ¿no? Describir documentos, describir autoridades, personas, instituciones, claro. El objetivo es que lo hagamos de una manera
en que eso lo puedan reutilizar en cualquier otro lugar, y incluso una persona particular, ¿no? Para coger y poder generar más conocimiento, productos y demás. Cosa que Iba, antes o ahora es más complicado, porque bueno, nuestros formatos son nuestros, no están te iba a compartidos. preguntar, a ver si me puedes contestar de forma más o menos rápida porque nos queda poquito tiempo. Vale. Me imagino que en La Rioja os habrán dado algún tipo de curso, historia y demás para poder aplicar la RDA. Sí, Y luego, ¿qué pasa con los documentos que ya estaban catalogados en otros formatos? vale. Mm, ¿Se, se trasvasan, se migran de alguna manera o quedan como estaban? La primera pregunta, hay un montón de formación por ahí en la Biblioteca Nacional. Bueno, yo creo que ya no tanto, al principio sí quedaban bastantes, pues eso, conferencias, charlas, invitaban y demás. Luego, aparte, pues formaciones pues eso, nosotros hemos hecho varias a nivel de cursos online, pues de diferentes universidades, la Fundación El Cita, ¿no? Lo que es el campus de la Fundación Sánchez Ruiz Pérez, creo que es. Ujú. También ha dado, recuerdo que, bueno, de eso yo creo que no hay ninguna, Sí, sí. asociaciones también dan problemas, o sea, formarse en eso no hay problema. Y luego, aparte, cualquier tipo de duda, hay instituciones tipo Biblioteca Nacional que van a estar encantadísimos de resolverla, ¿eh? Con un simple correo, una visita allí, vaya, a nosotros siempre nos ha mantenido genial. Y luego, con respecto a la segunda pregunta, registro cero. Es decir, empezamos a catalogar en RDA el día 1 de enero de 2024. Pues lo que hay antes, Queda como estaba, imagino. o bien hay ciertas operaciones que se pueden automatizar de cambios, pues trasvasar un campo a otro, que es lo que nos pasó a nosotros Ujú. con el campo 260, que es uno de los que ha cambiado. Y Exacto. ahora la información que antes se ponía ahí ahora se pone en el 264, pues porque es una información que está como más desmenuzada, ¿no? Ujú. Entonces el 264 es un campo repetible, entonces se puede ir, digamos, añadiendo la información pertinente así. Y eso se automatiza, se puede automatizar. Hay otros cambios que no. Nosotros, ¿cuál es nuestra filosofía? Pues bueno, pues si por un casual te toca, caes en ese registro del año 1994 o del año 2000 o 2015, ¿no? Pues coges y lo corriges. Cambiar los campos pertinentes, quitas abreviaturas, Ujú. establecer las funciones en las autoridades, pues autor, entidad responsable, editor literario, y sigues adelante. Pero no tratas, el catálogo perfecto no existe. Entonces, hay que bailar con lo que tenemos. Y luego eso, en esas situaciones, pues ir mejorándolo, pero vaya, no como objetivo prioritario, ¿eh? María, te damos la última palabra. Nada, es que simplemente comentaba que con todo el trabajo que es esto y lo que implica a nivel del sistema de gestión bibliotecaria, yo veo complicado que se acabe por introducir en todo el sistema bibliotecario, a no ser que haya un movimiento internacional, alguna cosa, porque en pequeñas bibliotecas donde hay una persona, eh, Bueno, pero para me eso está. resulta muy... Pero eso, Pero eso, y de todas maneras eso sigue, yo me imagino que eso también es igual que ahora. Realmente habrá bibliotecas en las que todavía no se informatiza, no se trabaja con formato MAR, por ejemplo, ¿no? igual también tiene que cambiar la manera Sí. no sé, de gestionar una red y demás. Pues igual una persona que sea bibliotecario de una biblioteca en la que solo trabaja él, pues igual no tiene por qué catalogar, sino simplemente Y, no, generar información de copia y Sí. fuera, ¿no? Que es y algo que sea. que en muchas ocasiones son bibliotecas, si hablamos de bibliotecas, no es solamente un trabajador y demás, y que muchas veces son incluso trabajadores en condiciones precarias, que ni hay estabilidad, ni hay tiempo, ni hay demás, con lo cual, claro, es que eso es imposible, ¿no? Ni Y, formación en muchos casos. y luego que es ese nivel de escalabilidad que te ofrece, es decir, que igual si te toca en una biblioteca de una población de 6.000 habitantes, tienes que hacer ahí un registro porque no logras capturarlo, no está, lo tienes tú y nadie más, ¿no? Se puede dar ese caso, seguro. Claro. Pues la catalogación que tienes que hacer es muy básica y luego ya vendrá la agencia a nivel regional pertinente a completarlo, que es lo que nos pasa a nosotros aquí en La Rioja día a día. Claro. Bueno, a veces sí, a veces no. Claro. Luego perpetuamos el catálogo un poco pocho, la verdad. El hablar de catálogo de red quizás es un melón que podríamos ver en otro No, momento. yo creo que el tema este de las innovaciones, los cambios y ese tránsito, yo creo que pasa siempre. En los años 70, 80, cuando se empezó a trabajar en ISBD, reglas de catalogación,
OPAC y demás, pues bueno, la gente también diría, pues con lo bien que estamos con nuestras fichitas, ¿no? Pero bueno, Pues al sí. final, claro, esto es un proceso largo. Esto es un proceso Y largo bueno, y al final, pues, no sé. vosotros dos, Alberto y María, aplicaos el cuento que os va a tocar la RDA. Yolanda y yo no sabemos si llegaremos a catarla o no. Creo que Ya lo tiene. las ventajas son buenas a nivel de darle un poquito más de valor a la información que nosotros, ya te digo, a mí invertimos muchas horas catalogando y quizás esa información se podría explotar de maneras que todavía no contemplamos, simplemente pues eso. Y ya te Pero digo, sí, lo que... Bueno, de mi parte, que me vaya a perdonar porque es que tengo que cortar, porque es que se nos acaba el tiempo. Y nos quedan. Es que veis esa carita que tenemos aquí arriba a la izquierda, es Yolanda porque está esperando que le demos paso a la cita con Yolanda. Va a ser muy breve además, porque hoy quería yo acordarme, ya que estábamos haciendo un poco de historia de la catalogación, de Jesse Shera, que como todos sabéis fue uno de los que más hizo porque la informatización llegara a la biblioteca, y él decía que había dos leyes básicas en la catalogación. La primera, que ningún catalogador acepte el trabajo de cualquier otro catalogador. Y la segunda, que ningún catalogador acepte su propio trabajo 6 meses después de haberlo realizado. Como veis, se han quedado tan antiguos lo que decía Jessy Shera, como se van a quedar antiguas las ISBD, como se va a quedar antiguo el formato MAC, porque al fin y al cabo de esto van las bibliotecas, de estar un poco un paso por delante de lo que está pasando en el mundo. Y porque además las bibliotecas somos un ente vivo, con lo cual pues tenemos que estar en proceso de transformación, día sí, día no. Y nada, pues lo dicho, que se nos termina el tiempo, se nos acaba este programa de hoy, que yo creo que ha sido pues, de lo más interesante, ¿no? Ya dije al principio que era un programa muy técnico, quizás denso, pero que al final, bueno, sobre todo para los que trabajamos en bibliotecas nos interesa mucho todo lo que hable sobre ese tema. Muchísimas gracias, Alberto, por habernos iluminado de esta forma. Se ve que lo tenéis bien preparado todo, ¿eh? Tenemos bien llegar a las oposiciones. Y Alberto alegra nada más que con verlo, ya nos Claro. alegra. Pero encima Y lo al resto, escuchamos. pues nada, que nos vemos aquí la próxima ocasión. La próxima semana, en 7 días, estaremos de nuevo en Biblioteca Conecta. Hasta la próxima. Hasta luego. Adiós.